Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada la 34ª sesión ordinaria convocada para el día de hoy, viernes 1 de diciembre del 2023 a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Claro que sí, gracias. En atención a la convocatoria, como en primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, y el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión, que son en total 26 tocas para ser expuestos y votados. En atención a la lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 119-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 20 de octubre de 2022, dictado en el expediente 509-2021, juicio ordinario civil de juzgado primero mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este juicio, que es un ordinario civil de acción reivindicatoria, se reclaman diversas prestaciones, entre las que se destaca que se le reconozca a la parte actora como la legítima propietaria de un predio rústico en la localidad de Junucu, municipio de Temozón, Yucatán, y se condena a los demandados a desocupar y entregar el predio mencionado. En el transcurso del proceso, los demandados contestaron la demanda, oponiendo excepciones, entre las cuales destaca la reconvención, misma que fue respondida por la actora ofreciendo sus respectivas probanzas. Y continuando con la etapa procesal, se abrió a prueba el juicio. En auto de fecha 20 de octubre del 2022, se resolvió acerca de las pruebas ofrecidas en el escrito de contestación a la reconvención y donde no se tuvieron por admitidas diversas probanzas. En este proyecto se considera que el juez estuvo en lo correcto al determinar la no admisión de tales probanzas, pues no se cumplió con lo establecido en los artículos 15, 161, 165 y 166 del Código de Procedimientos Civiles. Así también, por economía procesal, solo deben admitirse y practicarse pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la causa, desechándose aquellos recursos incidentes que sean notoriamente improcedentes. Por tanto, se propone confirmar la resolución impugnada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 119-2023. Continuamos con el TOCA 644-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 8 de junio de 2023, deducido del expediente 732-2021, procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado séptimo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. En esta sentencia impugnada se resolvió de manera procedente lo relativo a la pensión compensatoria en favor de la parte demandada por un periodo de 20 años, derivado del vínculo matrimonial que unió ambas partes y tuvo una duración por 35 años, así como la garantía de dicha prestación. Y también se resolvió lo referente al pago de la compensación solicitada por la demandada, pero se determinó improcedente. En este caso, la parte inconforme alega en sus agravios primero, tercero y cuarto que se violó en su perjuicio la equidad de género, los principios de exhaustividad, congruencia y coherencia, así como lo dispuesto en el artículo 200 del Código de Familia,
por estimar que su excónyuge no reunió los requisitos establecidos en dicho numeral para que se otorgara a su favor una pensión compensatoria, y menos por el tiempo de 20 años que le fue concedido. Alude que aquella tergiversó lo narrado en su contestación de demanda, en la cual aclaró que la relación marital entre ambos concluyó a los 10 años de haber contraído matrimonio, y que en su declaración de parte dijo que se dedicó al hogar por un lapso distinto, por 20 años, lo que no comprobó con ninguna probanza y menos con la declaración de los testigos que ofreció. En el proyecto se propone declarar fundados y suficientes los agravios antes señalados para modificar la sentencia impugnada, debido a lo establecido en los artículos 24, 25, 27, 30, 35, 36 y principalmente el 200 del Código de Familia, ya que si bien se determinó adecuadamente la procedencia de la pensión compensatoria, esto no está discusión en favor de la parte demandada, se determinó que tal como hizo valer el inconforme, el matrimonio celebrado entre ambas partes tuvo una duración de 35 años. Sin embargo, la demandada, según lo que quedó acreditado en auto, se habría dedicado a las labores del hogar únicamente por el lapso de 10 años y no de 20, por lo que es el tiempo que debe considerarse que dedicó y aportó en el matrimonio, de modo que lo procedente es modificar la sentencia para el efecto de que los alimentos sean únicamente otorgados por el resto de, únicamente por 10 años. Se hace un estudio respecto de la pensión, de qué se trata de las personas, y me parece que lo más adecuado, reitero, es la modificación de la sentencia por la cuestión de la duración de la pensión compensatoria. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 644-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 450-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2022, deducido del expediente 110-2021, procedimiento especial de divorcios incausales del Juzgado Primero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En la sentencia impugnada es en la cual se decretaron alimentos en favor de sus 4 hijos menores de edad, así como pensión compensatoria a la parte actora. Se condenó al deudor alimentario a pagar la cantidad líquida que resulte del 60% del total de sus sueldos, haciéndose el conocimiento que el 10% a la madre y el 50% a sus hijos, 25% por hijo, restante, y se fijó como garantía de 3 meses de la pensión alimenticia. La persona en la parte demandada presenta 3 agravios, de los cuales el primero para un servidor es infundado, ya que la jueza actuó conforme a derecho al haber determinado procedente la pensión compensatoria, toda vez que analizó en la totalidad de las pruebas aportadas por las partes, perfeccionadas durante el procedimiento, con las cuales quedó demostrado que si bien es cierto que la antes nombrada no se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos durante todo el tiempo del matrimonio, dichas pruebas permitieron concluir que sí lo hizo durante al menos 6 años de su matrimonio. El segundo agravio, yo creo que es infundante e inoperado, y ya que se advirtió que la juez del conocimiento sí sustentó la razón por la que se fijó la garantía en forma de depósito, además de haber decretado el embargo de sueldos con el objeto de garantizar que los acreedores alimentistas involucrados tengan alimentos. Y el tercer agravio, estimo que es inoperante e insuficiente, pues de la revisión de las constancias que tenga el expediente se advierte que en efecto el informe solicitado como prueba de la parte demandada no se recibió. Ahora bien, no debe pasar desapercibido que el objeto de dicho informe era para corroborar que la parte actora tuvo ingresos y que podía seguir desempeñándose en una actividad laboral de acuerdo a su preparación, lo cual quedó acreditado con otros medios de prueba. Igualmente se analizó lo relativo al derecho de alimentos de los menores de edad sobre el desglose de la división en porcentajes del 60% del embargo hecho al deudor alimentario, en razón de que la pensión alimenticia de cada menor de edad resulte incorrecta, pues en diversas partes se hizo referencia a que el 60% fijado a cada hijo le correspondía un 25% y al excónyuge demandante le correspondía un 10%. Y si se considera que son 4 hijos, la suma de esos porcentajes da un 110%, lo que deviene erróneo. Por lo cual se propone modificar
para hacer el desglose correcto, correspondiéndole un 12.5% a cada uno de sus hijos. Repito, propongo modificar la resolución en la parte considerativa y resolutivos. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 450-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 210-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de marzo 2023 del expediente 1014-2021, juicio ordinario civil del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene uso de la voz. Gracias. En este juicio, la parte apelante es la promovente y a fin de que la parte demandada le devuelva la posesión del predio motivo de la litis. En la resolución impugnada, la autoridad de primera instancia determinó que se acreditó que las partes sostuvieron una relación de pareja, tuvieron un hijo en común, a favor del cual el actor otorgó una pensión alimenticia, y para el efectivo cumplimiento de tal obligación se decretó el embargo sobre el predio motivo de la litis. En consecuencia, existe una acción personal que debe dilucidarse entre las partes y por lo tanto resultaba improcedente la acción. En sus agravios, la apelante refiere que sus motivos de disenso consisten en 2 afirmaciones. La primera se refiere que, a su parecer, la parte demandada no acreditó la existencia de un concubinato con el actor. Y la segunda consiste en que, a su parecer, el actor sí acreditó los elementos de su acción. En este proyecto se considera que respecto a la primera afirmación, sí son fundados pero insuficientes sus agravios, por cuanto la parte demandada sí demostró la existencia de un estado de familia, por lo que goza de la protección constitucional reforzada que la Carta Magna otorga a favor de las familias. Así, es evidente que es improcedente la vía ejercitada por la parte actora, pues para decidir sobre la posesión del predio motivo de la litis, la vía correcta es la ordinaria oral familiar, pues puede verse afectados los derechos de su hijo menor de edad. En lo que toca a la segunda afirmación, se estimaron inatendibles sus motivos de disenso, pues al ser improcedente la vía, resultan irrelevante el estudio de los elementos de la acción. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 210-2023. Seguimos con el TOCA 675-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de agosto de 2023 del expediente 725-2022, juicio ordinario familiar del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Este juicio de guarda y custodia fue promovido por la tía del menor de edad involucrado en contra de los papás de este. En el fallo impugnado, la juez declaró la improcedencia de la acción por cuanto no se acreditó que los demandados tengan impedimento alguno para detentar la custodia de su hijo, y la psicóloga adscrita a la Dirección de Atención de Infancia y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado informó que los tíos custodios en ese momento del niño lo instrumentalizan para obtener un beneficio o satisfacer una determinada necesidad, concluyendo que la convivencia entre este y su tía es perjudicial y contrario al interés superior del niño. Esta prueba fue clave para que la juez decidiera en negar la procedencia de la acción,
por cuanto consideró que lo idóneo es que permanezca con sus papás al no existir un riesgo de estar con ellos y que actualmente el niño presenta un conflicto de lealtades por la situación en la que se le ha puesto. La apelante se queja de que al dictarse la sentencia no se tomaron en cuenta diversos factores o elementos, para mencionar algunos, que con ella vivió el menor de edad desde que tenía 3 años y 6 meses, que luego fue separado, que luego se lo regresó a vivir con ella, los diversos informes que aduce la demandante, son de la coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Estado, de donde se advertiría las actitudes negativas que provocaron los padres en el menor de edad, los distintos reportes señalados en donde se advierte que el niño se encuentra apático, triste, con poco apetito y retraído, entre otras pruebas que señala en su escrito de agravios. También alega que la sentencia dictada ordena la entrega del sobrino a sus padres y que cuando ella platicó de esta situación con él, todavía que tiene la edad para comprenderla, se negó a ser devuelto con sus papás e incluso a convivir con ellos, lo que ocasionó que se pusiera ansioso, nervioso y con malestares, y que además la psicóloga de su escuela ha informado que el niño ha presentado conductas relacionadas con ansiedad y terror, como hacerse sus necesidades fisiológicas en la ropa, solo por el hecho de que supo que iba a tener que regresar a vivir con sus papás. Por la trascendencia de este asunto, hicimos un estudio muy minucioso de las pruebas. Se analizaron todos los informes psicológicos, los informes del SECOFAI, en relación con el menor, en relación con los papás, con la tía, y a mi juicio los argumentos de inconformidad planteados resultan infundados. Realmente, por un lado, la recurrente no combate realmente los motivos de la juez, como es esta prueba específica de la que hablaba hace un momento, de la psicóloga con la que quedó en claro que es lo más conveniente para el menor de edad es estar con sus padres, ¿no? Y que ella se limita realmente en sus agravios a repetir que al niño lo que le conviene es estar con ella, cuando realmente en autos están las pruebas para ver que si el menor se encuentra nervioso, ansioso y demás, es porque lo han sometido, en parte su tía, al entrar en este conflicto con los papás del menor de edad, a una situación que se sale por completo de lo que un niño puede manejar, ¿no? Entonces, no es estos sentimientos negativos que está viviendo el menor de edad no se deben, como ella dice, a los malos tratos que ella dice que tiene con los padres, porque estos no fueron acreditados, pero sí se puede entender que al verse metido en un conflicto entre su tía y, como bien manifestó la psicóloga, vive un conflicto de lealtades, pues está experimentando todas estas emociones y situaciones, ¿no? Pero pues hay que obedecer al interés superior del menor de edad, a sus lazos sanguíneos, y que los papás, repito, no se comprobó que el niño estuviera en un peligro con ellos. Por lo tanto, a mi parecer, al declarar infundados los agravios, se debe confirmar esa sentencia de primer grado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 675-2023. Seguimos con el TOCA 558-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 4 de julio de 2023, dictada en el expediente 843-2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Quinto de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte promovente y la resolución impugnada es el auto de fecha 6 de enero del año 2023, y en sus agravios aduce que la juez de manera injusta dio por precluidos sus derechos, pues no tomó en consideración su actual situación económica. Además, alega que la juez tampoco consideró los motivos por los cuales no pudo presentar la documentación requerida,
Esto era su estado de salud psíquica y emocional, el cual derivó de problemas económicos que devenían en los gastos escolares. En el proyecto estimo infundado el agravio, en efecto, ya que la recurrente basó su solicitud de alimentos en el hecho de que estaba estudiando una licenciatura y eso le generaba muchos gastos. Por lo tanto, al no cumplir con la prevención de que exhibiera una constancia de estudios actualizada y la última que presentó señaló que estuvo inscrita hasta el tercer semestre, por lo tanto, el actuar de la juzgadora estuvo en lo correcto, pues era necesario para justificar la necesidad de la pensión alimenticia, esto es la presunción de necesitar los alimentos. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto de TOCA 558-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 234-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 25 de enero de 2023 del uso del expediente 382-2021, juicio ordinario familiar de juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la sentencia definitiva en la que se resolvió la procedencia del juicio, ordenándose la guardia y custodia del adolescente en favor de su madre, la pensión alimenticia a cargo del padre con su respectiva garantía, el régimen de convivencia entre el padre no custodio y su hijo. Quien presenta su apelación es el padre no custodio. En sus agravios manifestó que la sentencia dictada en este asunto transgrede, vulnera y lesiona sus derechos y el de sus otros acreedores alimentarios, que no cuenta con empleo fijo y que la juez viola su derecho de contar con los requerimientos básicos de supervivencia. En este proyecto que se estudia, se observa que la juez natural sí valoró todos los elementos que aportaron las partes en el juicio, considerando que lo más adecuado para el adolescente, que desde el momento de la separación de sus padres ha permanecido bajo el cuidado de su madre en su hogar y por lo tanto se considera que debe de permanecer con ella. Por cuanto quedó acreditada la solvencia económica del padre a través de diversos informes solicitados, se comparte la resolución de la juez dictada en primera instancia, por lo que se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 234-2023. Se continúa con el TOCA 611-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de julio de 2023 del expediente 565-2021, relativo al juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo Mixto del Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este juicio ordinario familiar de reducción de pensión alimenticia, en el fallo objeto del presente recurso, la juez del conocimiento determinó que el actor no probó su acción, pues no justificó con prueba alguna que el porcentaje del 40% que le es descontado en concepto de pensión alimenticia en favor de la demandada en representación de sus hijos menores de edad sea excesivo o desproporcionado y afecte sus ingresos, en virtud de que al actor le quedaría el equivalente al 60% de sus ingresos que recibe como empleado de la empresa en la que trabaja, como los propios de sus diversos acreedores alimentarios, destacando que el hecho de que tenga una acreedora más, como aseguró el demandante, no resultó relevante ni suficiente para considerar que hubo un cambio en sus posibilidades económicas, ya que el promovente ha mantenido a todos sus acreedores sin haber demostrado impedimento o cambio alguno en sus condiciones y estilo de vida. A mi juicio, los agravios presentados por la parte actora resultan infundados,
por cuanto resulta primordial precisar que la acción intentada fue la de reducción de pensión alimenticia decretada a cargo de la hora apelante en favor de sus hijos menores de edad, nacidos de un matrimonio previo, y es su madre quien tiene la guardia y custodia. El artículo 401 del Código de Procedimientos Familiares del Estado señala que el monto de los alimentos puede ser susceptible de aumento o disminución siempre que exista un cambio en las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción en el procedimiento correspondiente. Es decir, que posteriormente a que se haya decretado una sentencia en la que se fijó la pensión alimenticia, resultara dicho cambio de circunstancias, las cuales deben ser derivadas de la posibilidad económica del deudor alimentario de las necesidades del acreedor. En este caso, le asiste la razón a la juzgadora cuando señala que de las pruebas presentadas por el promovente no se puede tener por acreditada su acción, pues no es posible determinar el cambio de las circunstancias que imperaban cuando fue fijada la pensión alimenticia a favor de sus hijos, los dos del primer matrimonio, porque en ese momento ya había nacido la tercera hija del señor. Entonces, esta nueva circunstancia que él alega como el nacimiento de su hija ya había sido considerado en la sentencia donde se fijó la pensión alimenticia. Entonces, él realmente no acredita ese cambio de circunstancias, ¿no? En cuanto a que se cometió una violación procesal porque el juez de oficio o la juez de oficio no recabó pruebas en beneficio de la menor de edad, la tercera hija que tiene este señor, pues tampoco se da tal violación. ¿Por qué? Porque en el caso de los procedimientos de reducción, sobre todo cuando se trata de reducir la pensión alimenticia de otros menores de edad, pues aquí sí quien tiene toda la carga de la prueba de comprobar, de acreditar que esto realmente sucedió, le corresponde al actor, no a las autoridades jurisdiccionales. Por todas estas consideraciones, a mi juicio, se debe de confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 611-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 785-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2023, dictado en el expediente 682-2019, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la resolución impugnada es la determinación del 22 de septiembre de 2023. Y después de un análisis, estimo que el juez actuó apegado a derecho al haber fijado el monto correspondiente a la pensión alimenticia a favor de la menor de edad del que se trata, así como lo relativo al embargo trabado sobre dicho porcentaje del total de los sueldos, emolumentos y demás prestaciones mensuales que percibe el deudor alimentario en su cargo en una institución pública. Asimismo, la garantía fijada en los términos del artículo 41 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, pues al examinar con plenitud de jurisdicción el juicio y la legalidad de la sentencia recaída, no se advirtió violación a algún derecho de la menor de edad, por lo cual se propone confirmar la resolución combatida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 785-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 310-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de marzo de 2023, de estudio del expediente 852-2022, diligencia de ejecución voluntaria de Juzgado Primero de Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria.
En estas diligencias, el juez determinó fijar el 30% del sueldo que percibe el padre a favor de su hija menor de edad en concepto de pensión alimenticia. Se declaró trabajo formal embargo sobre la cantidad equivalente al 30% y previno al deudor alimentario para que dentro de 30 días hábiles desde que sea notificado exhibiera la cantidad de 24,000 pesos moneda nacional en concepto de garantía alimentaria a favor de su hija menor de edad. En sus agravios, el apelante controvierte la falta de audiencia para emitirse la sentencia que reclama, así como el 30% dispuesto por el juzgador y el embargo sobre su salario. En el proyecto se explican las características de las diligencias de jurisdicción voluntaria y la justificación para que se substancien sin otorgar audiencia a la contraparte. De igual modo, se tiene por analizada y justificada la cantidad dispuesta en concepto de alimentos, así como el embargo decretado por el juez. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salumbentre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 310-2023. Seguimos con el TOCA 574-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 17 de abril 2023, dictado en el expediente 859-2021, juicio ordinario familiar del juzgado segundo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En el auto impugnado, en virtud de que se agregaron diversos oficios provenientes de diversas autoridades, se advirtió como hecho notorio un expediente relativo a una controversia del orden familiar planteado ante un juez de la Ciudad de México, promovido por la apelante en contra del padre de su hija, el cual se encuentra vigente y en tramitación. Al tratarse de las mismas partes involucradas y la misma solicitud, la juez determinó que era en aquel expediente, en el de la Ciudad de México, en el que las partes habían tenido la oportunidad de comparecer a plantear sus pretensiones y defensas a fin de hacer valer sus derechos, por lo que con el fin de evitar que se emitieran sentencias contradictorias sobre la misma controversia, decretó el sobreseimiento en el expediente de origen de aquí en Yucatán. La señora, que es la parte actora del juicio, compareció a impugnar el auto y hace valer diversos agravios. Pero en el proyecto se propone actuar en suplencia de la queja y en beneficio del interés superior de la menor de edad involucrada, con apoyo en los artículos 277, 278, fracción primera, 318, 328, 329 y 330 del Código de Familia para el Estado. Además de otros criterios federales, tenemos que no debe perderse de vista que el sobreseimiento, además de determinar o impedir la continuación del procedimiento, produce la nulidad de los actos anteriores, por lo que el determinar que éste se configuró impide que las actuaciones que fueron celebradas en el procedimiento oral familiar de guarda y custodia del que deriva este TOCA puedan ser posteriormente invocadas, tomadas en consideración o traídas a la vista por otras autoridades jurisdiccionales. A lo que debe señalarse que del estudio de las constancias, en fecha 16 de febrero del año 2022 se celebró la audiencia reservada en la que se escuchó a la menor de edad involucrada y que en su escrito inicial la apelante realizó diversas manifestaciones que esta sala colegiada considera, no esta sala colegiada, es en la que propone el proyecto, considera trascendentales respecto al cambio de domicilio de la menor de edad, así como que también anunció y ofreció diversos medios de convicción con el objeto de acreditar dicho extremo, por lo que se considera que en el caso resulta contrario al interés superior de la menor de edad decretar el sobreseimiento, puesto que la información que consta resulta relevante, ya que sin importar quién sea la autoridad jurisdiccional que resuelva, acredita los diversos cambios que ha ido viviendo la menor de edad. Cabe señalar que el padre de la menor promovió la excepción de litispendencia, por lo que a mi juicio lo que debe de hacerse es modificar el auto recurrido para el efecto de que en estricta protección del interés superior de dicha niña, al advertirse que en efecto, en lo que sí estuvo correcta la determinación de la juez es que son las mismas partes, las mismas
la misma acción prácticamente, aunque la señora trata de cambiarle una cuestión aquí que vino a pedir realmente que se declarara que la niña ya vive aquí, pero son cuestiones tendientes a la guardia y custodia, lo cual ya se estaba resolviendo en la Ciudad de México. Por lo tanto, lo que yo propongo es que se modifique, perdón, el auto impugnado para el efecto de señalar que se configura la litispendencia y se ordene la acumulación de este proceso en el de la Ciudad de México. Se procede a suscitar sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 574-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 564-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de junio de 2023 dictada en el expediente 1909-2010, diligencias de ejecución voluntaria de juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el promovente en representación de su hijo menor de edad, y la resolución impugnada es en la cual se declaró que había procedido el incidente en nulidad de notificaciones. Después de analizar los agravios, en mi opinión debían infundados, pues la sentencia interlocutoria apelada se encuentra debidamente fundada por analogía de razón en el numeral 611, y siendo que de la lectura de constancia actuarial motivo del presente incidente de nulidad, se acredita que la fedataria no cumplió con lo ahí dispuesto, es decir, dejar el citatorio para que el representante legal de la empresa requerida le aguardara al día siguiente. Resulta de justo derecho que se hubiese declarado la nulidad. Finalmente, tampoco resulta cierto lo manifestado por la apelante, en el tenor de que con la procedencia del incidente de nulidad se le esté dando la oportunidad al deudor alimentista de insolventarse, ya que la juzgadora de origen, no obstante, dejó insubsistente la diligencia de notificación en comento, declaró que permanecería el embargo al predio propiedad de la empresa deudora, que fue ahí designado por la acreedora alimenticia. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 564-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 313-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 7 de febrero de 2023 del expediente 63-2019, juicio de tercer y excluyente de dominio del juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El apelante es quien promueve el juicio de tercería excluyente de dominio en contra del juicio extraordinario hipotecario admitido por la jueza tercera civil, ordenándose emplazar a los demandados, contestando en tiempo el Infonavit y declarado en rebeldía al segundo demandado. Finalmente, la juez tercera civil dictó sentencia definitiva donde resolvió que no procedió la acción intentada, absolvió a la parte demandada y condenó al pago de costas y gastos a la parte actora. En este proyecto que se estudia, se considera que las pruebas fueron suficientes para acreditar la acción de la actora porque adquirió la propiedad en litis por adjudicación en diverso juicio ordinario mercantil, libre de gravámenes, y por lo que la sentencia recaída en este juicio extraordinario, en el diverso juicio extraordinario hipotecario donde se ordenó el trance y remate de su propiedad, sí le ocasiona una afectación a su derecho real, por lo que la tercería excluyente de dominio intentado tiene como objetivo que no se pueda ejecutar el acto ordenado dentro de la sentencia del juicio extraordinario hipotecario por su derecho que tiene como propietario. En ese sentido, se propone revocar y se resuelve que ha procedido la acción intentada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo.
A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 313-2023. Continuamos con el TOCA 323 de 2023 de la ponencia de la magistrada segunda maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 23 de febrero de 2023 en el expediente 1024-2017, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En la sentencia impugnada se declaró la procedencia del juicio en la que se ejerció la acción pauliana para la unidad de 3 diversas compraventas en virtud de que la parte actora acreditó que los vendedores tenían un adeudo con la parte actora en un juicio ejecutivo mercantil tramitado en un juzgado de esta ciudad, que no cuentan con bienes suficientes para cumplir con el adeudo y la mala fe de los vendedores. La parte apelante son varios, en los demandados, esgrimen diversos agravios que a mi juicio resultan inoperantes unos, parcialmente fundados, otros pero insuficientes para revocar, y también tiene agravios infundados. Voy a hacer un resumen muy rápido porque realmente sí está larga esta situación. Por un lado, exponen los mismos argumentos que hicieron valer en su contestación a la demanda, por eso considero que en una parte son inoperantes. Los agravios son parcialmente fundados, pero insuficientes en cuanto a lo que refieren respecto de que la juez no se pronunció respecto de la mala fe. Efectivamente, no, le hizo falta ahí a la juez un estudio un poco más amplio, pero no quiere decir que esta no se haya acreditado. Realmente tenemos que pensar que la mala fe es muy difícil de acreditar, se necesitan del análisis y valoración de pruebas indirectas. En este caso se está considerando que todos, que los demás, vamos a decirle los demandados directos, los que son demandados también en el juicio ejecutivo mercantil, son licenciados en Derecho que sabían cuándo vencía su adeudo, y unos días después enajenan estos bienes a familiares de ellos que también eran licenciados en Derecho. Entonces, sí hay como que muchas presunciones que llevan a la conclusión de que sabían perfectamente que se estaban insolventando de sus bienes para no responder de un diverso adeudo. De ahí que esté correcto el análisis que hizo la juez de la acción pauliana, los demás agravios de las partes resultan infundados por cuanto la juez hizo un correcto análisis de las pruebas y de los elementos de la acción. Lo que yo considero que se debe de confirmar esta sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 323-2023 se aprueba, confirma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 668-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 4 de julio de 2023, dictada en el expediente 4614-2005, diligencia de ejecución voluntaria de juzgado primero de lo familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. 668, ¿verdad? Sí. Correcto. Nada más comentarles, tengo 2 tocas enlistados para esta sesión que vienen del mismo expediente, que provienen del mismo expediente de primera instancia. ¿Ok? Entonces, es este 668-2023 y es el siguiente mío que está enlistado, que es el 698-2023. Voy a tratar de ahorita de explicarles los dos, comentarles el estudio que se hizo y proponerles el sentido de los dos para que aprovechemos que vamos a tocar de un mismo tema y podamos terminar los dos. En este primero, el auto impugnado es el de fecha 4 de julio del 2023. El recurrente es la parte demandada y es el que contiene el auto
se declararon procedentes los incrementos por actualización de la pensión alimenticia fijada en autos del expediente de origen del periodo comprendido del año 2012 al 2023 y se aprobó la planilla de adeudos exhibida por la parte acreedora respecto a los incrementos por actualización del periodo comprendido del mes de enero del año 2012 al mes de enero del año 2023, condenándose y requiriéndose al deudor para que en el tiempo de tres días pague a favor del acreedor las cantidades que adeudaba en dicho concepto. Los agravios para un servidor son fundados, toda vez que al momento de decretar el aumento por actualización de la pensión alimenticia con base a los salarios mínimos del periodo comprendido del año 2012 al 2023, la autoridad primigenia perdió de vista que con la prueba documental pública a la que se refiere el recurrente en sus agravios, podía probarse que los ingresos reportados por el deudor como profesionista fueron variables, pues en al menos 5 años no existió aumento en los ingresos del deudor, por lo que resulta necesario reasumir jurisdicción para tomar en consideración dicha circunstancia y decretar los aumentos de la pensión conforme a los ingresos reales percibidos por el deudor, decretando el incremento de la pensión únicamente respecto de los años en los que no se probó que los ingresos del deudor no incrementaron en igual proporción al salario mínimo vigente al periodo de que se trate. Mismos se tendrán que tomar en cuenta para determinar la cantidad que se adeuda en concepto de diferencias por el incremento de la pensión alimenticia decretada en favor de la acreedora. Por lo anterior, es necesario, en mi perspectiva, modificar el auto apelado, específicamente en la parte en que se identifica como considerandos tercero y cuarto, vinculados con los resolutivos segundo, cuarto y quinto, para que quede en los términos que se precisaron y razonaron en este análisis, debiendo quedar intocado todo lo que no fue materia de análisis de este recurso de apelación. Repito, en este primero, el 668, lo que propongo es modificar, y en el 698 apelan la parte conducente del auto de fecha 1 de septiembre del año 2023, y el contenido de esta resolución es que el deudor no cumplió con depositar la cantidad de 1,058,258 pesos a fin de garantizar dicha pensión alimenticia, se mandó girar atento oficio a la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán para efectuar el embargo de un predio propiedad del antes mencionado. En el proyecto, yo estimo que son infundados los primeros agravios, porque en primer término cabe precisar que contrariamente a lo que alegó el apelante, el juez fundamentó la decisión con la fracción tercera del numeral 140 del Código de Procedimientos Civiles no reformado y con la fracción segunda, y resulta acertado lo fundamentado por el juez, porque lo que reclama la acreedora alimentaria deriva de una acción personal al dimanar del derecho que tiene a una pensión alimenticia a cargo del recurrente. En el caso del agravio de la parte apelante relativo a que el juez debió atender a lo dispuesto por el artículo 142 de la legislación adjetiva civil, resulta carente de fundamento, pues al haberse razonado que la acción perseguida por la acreedora es personal y no real, por lo que tenía el derecho de solicitar el aseguramiento realizado, ya que ella es la acreedora del deudor, derecho que le fue reconocido a través de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2005. Se reiteran infundados los conceptos de queja que sostiene el apelante respecto de que la acreedora alimentista debió de tramitar el embargo conforme al numeral 142 del código antes mencionado, así como el numeral 150 del mismo. No obstante, en lo antes determinado, consideramos conveniente informar al recurrente que, se le informa al recurrente que tiene expedito su derecho para solicitar la sustitución de la garantía, por lo que podrá acudir a solicitar ante la autoridad de primera instancia para que se sustituya dicho embargo con lo que la ley señale. Finalmente, en cuanto a la queja de que la señora no acreditó la necesidad de cobrar la cantidad estratosférica que pretende, ya que ella ha recibido la pensión alimenticia por cierta cantidad mensualmente y puntual, este agravio es esencialmente fundado, ya que es un hecho notorio que las cantidades requeridas al deudor alimentario han variado en atención a lo resuelto en el diverso TOCA 668,
esta autoridad tiene el conocimiento de que la cantidad que se le reclamó al deudor en conceptos de adeudo de pensión alimenticia, correspondiente a los incrementos comprendidos de 2012 a 2020, ya fue modificada, es decir, la suma de 1.058.258 pesos con 58 centavos moneda nacional ha dejado de ser la correcta. En tal virtud, debe modificarse el auto para excluir la cantidad de referencia. Les comento, el primero, como les digo, es la actualización de la pensión, en el cual estaríamos modificando, porque sí comprobó con sus pruebas que en varios años no aumentó, por lo cual disminuye la cantidad del adeudo. Y en este segundo, en dado caso que el primero sea aprobado por la mayoría o por unanimidad en esta sesión, el segundo se modificaría a efectos de decirle que la cantidad adeudada ya no es esa. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor, ambos. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. En ambos asuntos a favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor en ambos. Gracias. Teniendo 3 votos a favor, se aprueban por unanimidad de votos. Su sentido modifica en los tocas 668-2023 y 698-2023. Siguiendo con la orden del día, tenemos el toca 378-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de abril 2023, deducido del expediente 424-2022, juicio ordinario civil y juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este juicio se declaró improcedente en primera instancia. La parte apelante, en su único agravio, señala que promovió la acción pro forma. Además, dice que no se valoraron adecuadamente las pruebas documentales públicas que ofreció. Y por último, indica que se debió condenar al demandado a la expedición del segundo testimonio de una escritura pública, así como su presentación para su inscripción ante la autoridad registral. En este proyecto se estima que lo relativo a que el apelante ejercitó la acción pro forma es inoperante, pues parte de una premisa falsa y se trata de hechos novedosos. Por otro lado, esta autoridad califica de infundada la incorrecta valoración probatoria alegada, ya que basta imponerse del contenido de la resolución combatida para corroborar que los documentos públicos ofrecidos por la actora, ahora inconforme, fueron debidamente analizados y justipreciados. Finalmente, esta propuesta al órgano colegiado considera que es parcialmente fundado que se debió declarar procedente el juicio principal, pues sí se debió ordenar la expedición del segundo testimonio solicitado, más no su inscripción, ya que la demandante, ahora agraviada, cuenta con el interés jurídico necesario para llevar a cabo este último trámite ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Por lo tanto, se propone revocar la sentencia apelada para declarar procedente en parte el juicio promovido en los términos antes descritos. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 378-2023. Seguimos con el TOCA 429-2019 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 21 de febrero de 2019, dictado en el expediente 391-2016, juicio ordinario civil del juzgado quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. Nada más quiero hacer la precisión de que la fecha del auto impugnado llama un poco la atención porque es de 2019, pero es porque hubo una cuestión de dificultad en notificar a la parte demandada en los autos del TOCA precisamente.
Entonces, de ahí que se haya demorado tanto. Bueno, en la resolución impugnada se decretó la caducidad de la instancia por cuanto de auto se sostuvo que entre la notificación del proveído de fecha 22 de febrero de 2018, publicado el día 27 del citado mes y año en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, al proveído de fecha 23 de octubre del indicado año en el que se tuvo por recibido de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado el exhorto correspondiente, se había dejado de actuar por más de 6 meses consecutivos, lo que se robustecía con el hecho de que el exhorto estaba a disposición de la parte actora, quien no realizó los actos tendientes a su devolución, a la luz del principio dispositivo. Por ello, la juez, reitero, decretó la caducidad. El apelante, que es la parte actora, en síntesis aduce que la autoridad de primera instancia ordenó se emplazar a la demandada por medio de exhorto al juez competente de Cancún, Quintana Roo, a fin de que se advertía que ahí tenía su domicilio, que pasó por alto que en virtud de esa comunicación se estaban llevando a cabo actuaciones con el objeto de notificar el inicio del procedimiento a la parte demandada que habita en dicho estado, pero que él no había dejado de impulsar el procedimiento y por eso se le había causado un agravio irreparable que vulnera sus derechos y garantías individuales. A mi juicio, sus agravios son fundados por cuanto nuestra legislación procesal no le impone a alguna de las partes la carga procesal relacionada con la tramitación de los exhortos y el acuerdo de fecha 16 de enero del año 2018 se advierte que la juzgadora tampoco le puso esta carga a la parte actora. Únicamente solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo para que en su auxilio designara a un juez que se sirviera a realizar el emplazamiento a la demandada, dado que en el domicilio de aquella se encontraba dentro de la jurisdicción de dicha autoridad. Entonces, la tramitación del exhorto en cuestión recayó en las autoridades jurisdiccionales que estaban encargadas de esa cuestión porque no se le encomendó alguna función al demandante en ese sentido, y el retardo o suspensión de las actuaciones que proviniesen de las gestiones que se realizaran a fin de emplazar a la demandada constituyen un impedimento legal para continuar con el procedimiento de origen que no puede ser imputable a él y por eso no puede operar la caducidad. Tampoco se comparte lo sostenido por la juez en el sentido de que bajo el principio dispositivo el actor debió realizar los actos tendentes a la devolución del exhorto de referencia, toda vez que contrario a lo que se indica, dicha comunicación nunca estuvo a disposición del recurrente. En las relatadas condiciones, dado que no se actualiza la caducidad de la instancia, lo procedente es revocar. Ahora, quiero hacer una precisión aquí. El memorial que dio origen al auto en el que se decretó la caducidad es cuando viene la parte actora a solicitar se le declara en rebeldía a la parte demandada. Ahora bien, haciendo una revisión de los autos, tanto del TOCA como de la parte del expediente principal, por una comunicación que hubo ahí, por un amparo que aparentemente promovió la hija de la parte de la demandada, parece que la señora ya falleció. Entonces, previo a declarar la rebeldía, me parece que lo que se debe de hacer es girar oficios, tanto al registro civil del estado de Yucatán como al registro civil de Quintana Roo, porque pues ahí vivió, se sabe que ahí vivió o vive, para verificar si la persona no ha fallecido. Y una vez que se tengan las respuestas, pues la juez deberá actuar conforme a derecho. Pero en este momento me parece que declarar la rebeldía no es lo más adecuado porque nos queda, al menos a mí me queda ahí la duda de si todavía vive la demandada. Entonces sería revocar el auto. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gambaguam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 429-2019, se aprueba revoca por unanimidad. Seguimos con el TOCA 511-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. Relativo recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 13 de junio de 2023, dictada en el expediente 637-2022, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado primero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias.
secretaria. La parte actora es quien solicitó el divorcio sin causales a la parte demandada, exhibiendo su propuesta de convenio en los términos que aparece en su referido escrito. Derivado de ello, se decretó como pensión provisional una cantidad económica de 4.500 pesos mensuales. Sin embargo, en la audiencia preliminar, la señora, por conducto de su asesor jurídico patrono, presentó el incidente de revisión de la medida provisional de alimentos y el juez modificó la suma tomando en consideración las constancias de que se integran hasta el momento el expediente por la suma de 35.000 pesos. El apelante es quien se duele del decreto, considerando que es indebido el nuevo importe de pensión alimenticia provisional por esa cantidad de 35.000 pesos mensuales, ya que se viola el binomio posibilidad-necesidad, pues no existen elementos de prueba fehacientes que acrediten la necesidad de los menores de edad, ni la posibilidad económica de él para ese pago. Además, manifiesta que no fueron valoradas correctamente las pruebas, pues no han sido desahogadas y que también se transgredió el artículo 37 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. En el estudio se considera que son inoperantes los agravios, sin embargo, se propone modificar la sentencia debido a la prevención realizada por el juez de origen con respecto a la multa. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 511-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. A continuación tenemos el TOCA 519-2023 de la ponencia de magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 25 de mayo de 2023, dictado en el expediente 198-2021, juicio ordinario civil, juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Un segundo. Es el 519, ¿verdad? Sí. Gracias. En este auto no se admitieron las pruebas de confesión respecto de algunas autoridades como el director del catastro de Junucma, la directora del registro público y uno de los registradores, en virtud de que mediante auto de fecha 26 de octubre del año 2022 se había dejado sin efecto el llamado a juicio de las citadas autoridades. Previo al estudio de los agravios planteados por el inconforme, en el proyecto se invoca como un hecho notorio la resolución que esta sala emitió en el diverso TOCA 464-2023, que dimana del mismo expediente que este TOCA, en la cual se revocó la determinación de fecha 26 de octubre del año 2022, en la cual se había dejado sin efecto el llamado a juicio de las 3 autoridades mencionadas, y al ser revocada la determinación que sirvió de argumento a la juez del conocimiento para no admitir las confesiones de las mismas, pues debe de ser revocada dicha determinación. Por lo tanto, resulta inconducente el estudio de los agravios a mi juicio, por cuanto ya se le otorga lo que solicita, y deben ser admitidas dichas pruebas por cuanto fueron anunciadas y ofrecidas conforme a derecho. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 519-2023 se aprueba, revoca por unanimidad. Seguimos con el TOCA 712-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 25 de agosto de 2023, dictado en el expediente 1963-2011, diligencia de ejecución voluntaria del juzgado primero familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El contenido del auto impugnado es mediante
es el auto de fecha 25 de agosto del año en curso, el que se tuvo por presentada la promovente con su escrito de fecha 1 del mismo mes y año, declarándose que no era de accederse a sus solicitudes en virtud de que desde el 14 de mayo del 2012, fecha en que se admitió el procedimiento, al día 13 de septiembre del año 2012, transcurrieron en exceso los 6 meses que establece el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, motivo por el cual se decretó la caducidad de la instancia y la pérdida de los derechos procesales. Estimo que los agravios son fundados en virtud de que, tal y como aduce la recurrente, el juez de primera instancia hizo una aplicación inexacta del artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y omitió actuar conforme a los artículos 4 constitucional y 27 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en relación con el interés superior de la niñez, pues además de que, atendiendo a la naturaleza, objetivo y finalidad de la caducidad de la instancia, esta figura jurídica no opera en las diligencias de jurisdicción voluntaria y el juez de primera instancia fue omiso en actuar oficiosamente para garantizar el derecho a recibir los alimentos del adolescente involucrada en el asunto con base en su interés superior. Por lo anterior, propongo revocar el contenido del auto impugnado para efectos de que se acceda a la solicitud planteada por la recurrente en el procedimiento de origen. Te procedo a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Berto Salón Ventra. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 712-2023. A continuación tenemos el TOCA 536-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 3 de julio de 2023, deducido del expediente 620-2021, juicio ordinario familiar del juzgado segundo de la Unidad Familiar Turno Vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias. Se trata de un juicio ordinario familiar de aumento de pensión alimenticia. En los antecedentes, el demandado estaba condenado a depositar la cantidad equivalente a 170 días de salarios mínimos que corresponden al Estado de Tabasco en favor de la acreedora alimentaria. La parte actora promueve el presente juicio para efecto de que se aumenten la cantidad de alimentos, o sea, de pensión alimenticia, siendo el argumento principal que su hija estaba próxima a estudiar la licenciatura y deseaba hacerlo en el extranjero, específicamente en Canadá. El demandado contestó que no podía cubrir el aumento y que incluso ya depositaba una cantidad alta. Después de desahogar las pruebas de ambas partes, la juez determinó que procedió el juicio y aumentó los alimentos a la cantidad que resultara de 185 salarios mínimos vigentes en la entidad de Tabasco, fijando como garantía económica el equivalente de 3 meses de pensión y además ordenó embargar un predio ubicado igualmente en Tabasco. Así también condenó al pago de las costas al demandado. Ambas partes no estuvieron de acuerdo y apelaron esta resolución. Los agravios de las partes consisten en lo siguiente. Atacan la valoración que la juez otorgó a las pruebas desahogadas para determinar el monto de los alimentos. La actora menciona que se demostró que los ingresos del demandado son suficientes para costear los gastos de su hija en Canadá. Por su parte, el demandado argumenta que demostró la imposibilidad económica en la que se encuentra para poder solventar el aumento. Se agravia también en contra de la garantía económica impuesta y del embargo dispuesto sobre su propiedad en el estado de Tabasco. En este proyecto se propone calificar los agravios del apelante como infundados y parcialmente fundados los expresados por el apelante, en virtud de que al analizar los tópicos que revisten la valoración probatoria, se advirtió que la juzgadora de forma correcta valoró cada una de las pruebas desahogadas y que las mismas son idóneas y pertinentes para aumentar a 185 días de salario vigente en el estado de Tabasco los alimentos a favor de la acreedora. Por lo que respecta a la garantía económica y el embargo dispuesto, se otorga la razón al deudor alimentario apelante y se deja sin efecto el embargo decretado,
Se le hace saber que en caso de no haber depositado la cantidad dispuesta a juez, se podrá optar por cualquier de las formas previstas en el artículo 41 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, a fin de salvaguardar los multicitados alimentos. Por tanto, la propuesta es modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Corrogan Guabón. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, María Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 536-2023. Seguimos con el TOCA 104-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2022, dictado en los autos del expediente 500-2019. Juicio de interdicto de apeo y deslinde del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la sentencia en la que la juez declaró la improcedencia del interdicto de apeo y deslinde por cuanto no probó los elementos constitutivos de la acción. Un servidor estima que debemos modificar la resolución, ya que resultan fundados los agravios del recurrente, puesto que la operación aritmética que utilizó la juzgadora para determinar la superficie del predio del actor no es la correcta, al ser el predio de figura irregular, por lo que al realizar incorrectamente la operación aritmética para conocer la superficie, esto necesariamente arroja un resultado equivocado y por ende hace que el razonamiento de la autoridad no esté basado en una proposición verdadera. De igual forma, estimo que la autoridad de primera instancia no señaló por qué tomó como base el peritaje de la parte actora para emitir su determinación y las razones que tuvo para desestimar los restantes peritajes, limitándose únicamente a transcribir las conclusiones de los dictámenes sin establecer los motivos de decisión, aunado a que de los argumentos brindados tampoco se desprende que las conclusiones del perito hayan sido debidamente estudiadas o servidas de base para decretar la improcedencia de la acción. En consecuencia, al no existir reenvío, deviene necesario el estudio de la acción planteada y las excepciones opuestas, atendiendo a las pruebas aportadas y desahogadas en el procedimiento de origen, y del examen de los elementos de la acción en conjunción con las pruebas, se concluyó que le asiste la razón a la parte actora y que el interdicto es procedente, siendo improcedentes las excepciones planteadas. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gambaguam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, María Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 104-2023. Seguimos con el TOCA 499-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 2 de marzo de 2023, dictado en los autos del expediente 648-2019. Juicio ordinario civil y juzgado segundo mixto de civil y familiar del segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El contenido de la resolución impugnada es que en el auto de fecha 2 de marzo del 2023, la juez del conocimiento admitió los medios probatorios exhibidos por el referido recurrente, con excepción de la prueba denominada documental marcada con el número 1, toda vez que dicha probanza no fue debidamente exhibida, decisión que se fundamentó en los artículos 165, 171, 173, fracciones primera, segunda, quinta, sexta y séptima, en el 190, 200, 201, 208, fracción primera, 216, 268 y 290 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán. En el proyecto, estimo que los agravios se consideran infundados e inoperantes, ya que por una parte de la lectura del auto combatido se aprecia que de lo enunciado en el escrito de demanda en la prueba marcada con el número 1 no es consistente con la prueba exhibida por el actor, por lo que el juez actuó acertadamente al no admitir la prueba, ya que en efecto no fue debidamente exhibida. El recurrente continúa aduciendo que la legislación que rige la materia no precisa como requisito de admisibilidad señalar el objeto para el que fue ofrecida la prueba. Esta queja también resulta infundada porque la juez no motivó la decisión en falta de señalamiento de la razón por lo que fue ofrecida, sino que, como ya se mencionó, la juez correctamente señaló así como esta sala ya corroboró la razón por la que la documental de mérito no fue anexada a la demanda ni exhibida en juicio en el momento procesal oportuno.
Finalmente, en cuanto al reclamo en que se dice que el desahogo de dicha documental resultaba esencial para demostrar la causa generadora de la posesión del predio que pretendía Usucapir, que había habitado por más de 20 años, del cual toda vez que se trató de una compraventa bajo el argumento de que en virtud de que no fue debidamente exhibida, dicha queja debe calificarse como inoperante, toda vez que no combate el argumento de la juez. En virtud de lo anterior, se resume jurisdicción, se confirma el auto combatido, pues resulta ajustado a derecho. Se Por lo cual, procede se propone confirmar. Se procede a citar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gambogón. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 499-2023. Seguimos con el TOCA 570-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 18 de abril de 2023, dictado en los autos del expediente 788-2017, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Entonces, la resolución impugnada es la determinación dictada el 18 de abril de 2023 y un servidor estima que es inoperante el primer agravio, ya que entre los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria no figura lo argumentado por las apelantes, ya que el primer requisito establecido para su procedencia lo es la acreditación de la propiedad de la cosa que se reclama, lo cual a juicio de quien esto resuelve, sí se encuentra acreditado en autos. Asimismo, debiera infundado el segundo de los agravios, ya que el tercer elemento de la acción reivindicatoria sí se encuentra acreditado en autos con el testimonio original de la escritura pública exhibida, puesto que de la misma se advierte la descripción de la superficie, medidas y linderos del inmueble en comento, la cual se encuentra concatenada con la constancia de notificación levantada por el actuario de la inscripción relativa al emplazamiento de la parte demandada en el predio motivo de la litis, así como con la prueba de confesión de esta última, en la que de manera ficta reconoció ocupar dicho inmueble, medios probatorios que concatenados entre sí generan convicción respecto a la identidad del bien inmueble de que se trata. Finalmente resultan infundados e inoperantes los agravios, ya que sí se realizó una debida valoración y análisis de las pruebas aportadas. Sin embargo, las mismas no tuvieron el alcance probatorio pretendido por las citadas recurrentes. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gambogón. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 570-2023. Ahora es el TOCA 777-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 6 de noviembre de 2023, dictado por esta sala en los autos del TOCA de referencia. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El auto perdón, este es un recurso de revocación y el auto impugnado es el cual esta sala tuvo por presentado al demandado con su memorial de fecha 3 de noviembre de 2023, en el cual se manifestó que el recurrente exhibió sus agravios de manera extemporánea. Para un servidor resultan infundados los agravios del recurrente, ya que el auto combatido no resulta ser violatorio de sus derechos humanos de debido proceso, acceso a la justicia, seguridad jurídica, igualdad procesal, siendo que no se violentó su derecho de acceso a la justicia, puesto que tenía expedito su derecho para continuar con el invocado recurso de apelación y fue el quien compareció fuera de tiempo a presentar su memorial de agravios, por lo que resulta pegado a derecho que en el auto ahora impugnado se tuviera por no admitido dicho curso, ya que el término que se le otorgó para hacerlo ya había fenecido. En relación a que solicitó que esta autoridad realice el control difuso, tenemos que en estricto acatamiento a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su protección, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, al hacer el estudio del caso concreto para verificar si un auto de autoridad vulnera los derechos humanos, debe ejercer el control de convencionalidad y constitucionalidad, por lo que se advierte que esta juez actuó con apego a la legalidad y que, como ya fue sostenido, dichas normas procesales no violan los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es que en el caso que nos ocupa no resultaba necesario realizar el control difuso, por lo cual se confirma el auto impugnado. Por lo anterior, es improcedente el recurso de revocación. Se procede a solicitar el sentido de la votación.
Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 777-2023 se aprueba por unanimidad improcedente el recurso de revocación. Se han terminado con los proyectos listados en esta sesión. Continuando con la convocatoria, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Y para ello, se realiza un cambio en la agenda y se programa que la próxima sesión ordinaria para el día jueves 7 de diciembre de 2023 a las 8 a.m. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, queda registrado que la próxima sesión ordinaria se realizaría el día jueves 7 de diciembre a las 8 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Una vez concluido todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta 34ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.